Buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. El grupo está integrado por Catherine Céspedes, Rosalinda Rocha y Emily Valencia. Paulo Freire es uno de los mejores y más destacados pedagogos del siglo XX. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Es hijo de familia de clase media. En la Universidad de Recife estudió filosofía y psicología del lenguaje. Freire fue profesor de escuela, creador de ideas y del llamado Método Paulo Freire. Esta metodología fue utilizada en Brasil y en países del tercer mundo en campañas de alfabetización. Esto le trajo penosas consecuencias, como la persecución ideológica, la prisión después del golpe militar en el año de 1964 y un largo exilio. Con su revolucionario método, introdujo a los analfabetos por el laberinto del conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza. Sus obras publicadas en gran parte en el siglo XX ofrecen ideas claras y rotundas, sencillas y sugerentes, abiertas a todos sus lectores. Recibió el título de doctor honoris causa en 27 universidades alrededor de todo el mundo, y entre numerosos reconocimientos está el Premio a la UNESCO de la Educación para la Paz en el año de 1986 y el Premio Andrés Bello de la Organización de los Estados Americanos como educador de los continentes. Freire muere en el año de 1997 en la ciudad de Sao Paulo. Justificación de la pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido nos muestra dos clasificaciones muy importantes dentro de la sociedad, los opresores y los oprimidos. Los opresores están convencidos de ser más, ellos son quienes mandan, ellos lo saben todo, sienten que es su deber dominar y oprimir, son quienes piensan y razonan, son falsamente generosos y siempre buscan nuevas formas de mantener su poder. En cambio, los oprimidos son convencidos de ser menos, son quienes obedecen, son vistos como los que no saben nada. Ellos sienten culpa y vergüenza por su situación y por lo tanto se acomodan a su realidad. No tienen la capacidad para pensar y en muchas ocasiones admiran a sus opresores y desean ser como ellos. Los oprimidos atraviesan por tres estadios. Estos son el fatalismo, la deshumanización y la incapacidad. El fatalismo se caracteriza por el pesimismo ante todo, sostiene que nada puede cambiarse y existe la incrementación religiosa, donde se les inculca que lo que deben hacer es lo que quiere Dios. Todos estos pensamientos se los implantan los opresores. La deshumanización es la pérdida de la esperanza, de la autoestima y el aumento de las actitudes destructivas. La incapacidad se refiere al hecho de no poder realizar algo, no conocer realmente algo y no poder organizar u opinar ante algo. Estas tres características se constituyen en un acto de dominación. Esta no es solo una nueva pedagogía, sino que se constituye en un plan para la liberación auténtica del hombre. Esto conduce a que los oprimidos luchen contra quienes los minimizan, pero esta lucha solo tiene sentido cuando los oprimidos no se transforman en opresores de sus opresores, sino en restauradores de la humanización de ambos. Esta liberación solo puede venir de los oprimidos, porque son quienes entienden el verdadero significado de la necesidad de ser libres. La situación concreta de opresión y los oprimidos. Esta división social se instaura como una contradicción que pone en lucha a los contrarios, es decir, los opresores y los oprimidos. Además, presupone que existe una estructura social estática. Estos planteamientos derivan de la filosofía marxista, en la que se plantea que la historia de la humanidad es producto de la lucha de clases sociales, y el mundo moderno se caracteriza por una división entre ricos y pobres. Para que exista esta jerarquización es necesario que los oprimidos asuman una serie de condiciones de sumisión como por ejemplo aceptar de manera normal la pobreza como resultado de la pereza del individuo o la falta de oportunidades sociales como resultado de su incompetencia, desconociendo que existen muchas condiciones adversas dentro de la sociedad que los opresores construyen para que los oprimidos no puedan surgir. Para poder superar esta contradicción entre opresores y oprimidos, se requiere una actitud crítica y reflexiva, que se convierte en una serie de prácticas que le permita liberarse de las condiciones que lo someten.
La pedagogía del oprimido, además de ser considerada como una pedagogía humanista, va a ser una pedagogía propia liberadora del hombre, donde tendrá ciertos momentos en donde el mundo de los oprimidos va a ir descubriendo el mundo del opresor. Una vez transformada su realidad, esta pedagogía del hombre pasará a ser una pedagogía para su liberación. Este momento será un enfrentamiento al problema de la conciencia, donde estos dos individuos se encontrarán en una situación concreta de la opresión. Este comportamiento de la conciencia de cada uno de los individuos va a derivar de la violencia, donde el oprimido va a ser su propia creación del opresor. Es importante tener en cuenta que los oprimidos tienen miedo de la liberación, puesto que tienen miedo de asumirla. Por esta razón, Freire dice que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Freire menciona dos momentos claves. En el primero, el oprimido debe reconocer la realidad y también debe ser consciente de las imposiciones del opresor. En el segundo momento, el oprimido debe empezar una lucha para poder llegar a la liberación. Es ahí donde la lucha y la liberación toman un papel importante. Estos dos momentos deben ocurrir en conjunto. En el capítulo 2 hablaremos sobre la educación bancaria como instrumento de opresión. Se refiere cuando el individuo no lucha por sus intereses y emancipación cultural y social. Parece como si hubiera perdido el amor por la vida. En esta concepción, la educación es entendida como el acto de depositar, transmitir, transferir valores y conocimiento del educador hacia los educandos. En la educación bancaria hay dos tipos de sujetos diferenciados, el educador, que es el maestro, el educando, que es el estudiante. El sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. El educador no se comunica, solo da información que los estudiantes aceptan dócilmente. Los educandos son así una especie de recipientes en lo que se deposita el saber. El saber es entonces una donación. Los que poseen el conocimiento se lo dan a aquellos que son considerados ignorantes. En la educación bancaria, la relación educando-educador es vertical. Se da cuando el educador se encuentra por encima del educando, de tal forma que el educador es el sujeto del proceso de educación, mientras que los educandos son meros objetos. Freire menciona que la educación bancaria mantiene y estimula la contradicción. De ahí que ocurra lo siguiente: el educador es siempre quien educa, el educando es el educado. El educador es quien disciplina, el educando el disciplinado. El educador es siempre quien sabe, el educando el que no sabe. El educador elige el contenido de los programas, el educando los recibe en forma de depósito. Esta concepción de la educación permite la reproducción de una sociedad opresora y alienante, es decir, anula y minimiza el poder creador del educando, no se estimula la conciencia crítica de la realidad. Es necrófila porque busca transformar a los educandos en objetos. Los hombres están más educados cuanto más adaptados están al mundo de la élite dominante. La educación liberadora, problematizadora. En este modelo educativo nadie educa a nadie, ni nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Paulo Freire nos menciona que enseñar no es un acto de transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su construcción y creación. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. En el capítulo 3 hablaremos sobre la dialogicidad y el diálogo. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial. Para alcanzar este objetivo es necesario que la dialogicidad se establezca entre el maestro y el estudiante, puesto que el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, la acción, la reflexión. Se destaca el uso del diálogo como elemento de aprendizaje. El diálogo que se establece entre los dos sujetos contribuye a aumentar el amor recíproco. El diálogo se forma por palabras. Las palabras están conformadas por acción, reflexión. Si existe la ausencia de alguno de estos términos, no es un diálogo. Hay algunas personas que se sienten líderes y acuden a las masas para establecer diálogos con ellos. Sin embargo, no dialogan de una manera adecuada, sino más bien técnica.
y no manifiestan los intereses del pueblo, sino los suyos. Freire afirma que es vital establecer diálogo con el pueblo. Para lograr ello implica emplear un lenguaje similar al de las costumbres del individuo. Para que exista interacción es necesario integrarse a la vida del hombre, investigar su lenguaje, su actividad y pensamiento. En la educación, dependiendo del educando y el educador, se debe emplear un tipo de vocabulario u otro para que exista una buena comunicación. Es decir, de acuerdo a la situación y el contexto se debe utilizar un vocabulario de acuerdo a este. Es por ello que a veces existen comentarios que ni a los educadores ni a los políticos se les entiende porque no son conscientes de sus oyentes. Cuando se pretende investigar el tema generador, debemos acudir hasta el lugar donde se encuentran los individuos que pretendamos liberar e investigar el pensamiento de ellos. La investigación del tema generador implica dos etapas distintas en las que se involucra al individuo. En la primera etapa se refiere a acudir hasta el lugar de los hechos para conocer cuál es la forma de pensar de los oprimidos. En la segunda etapa consiste en aplicar el pensamiento en el aprendizaje sistemático a través de la interacción grupal entre los mismos individuos. Para lograr un adecuado diálogo, el hombre no debe ser mudo o silencioso, no debe decir palabras falsas. Sin embargo, la existencia humana debe o necesita ser un diálogo mediatizado donde se necesita trabajo, acción y reflexión, y la necesidad de diálogo entre dos hombres y decir palabras verdaderas. Se dará a conocer el cuarto y último capítulo, que es la antidialogicidad y dialogicidad como matrices de teorías de acción cultural antagónicas. La primera es la opresión y la segunda, la liberación. El opresor hace uso de la antidialogicidad para mantener su estatus a través de diversos medios. Por ello, es importante conquistar a los oprimidos con el diálogo concreto repetidamente, convirtiéndose este acto en una acción de necrofilia. Incluso algunos opresores hacen uso de otros instrumentos ideológicos para conseguir su conquista. Por otra parte, los opresores buscan evitar la unión dialógica con el mismo objetivo anteriormente expuesto. En sus discursos implícitos advierten lo peligroso que podría ser mantener la paz social, cuando a los oprimidos se les habla de los conceptos de unión, organización, entre otros. Entre sus actividades principales está el debilitarlo a través de la alienación, con la idea de que se dividan entre ellos y así mantener las cosas estables. Ante sus adversarios aparecen como los únicos que pueden crear la armonía necesaria para vivir. Sin embargo, esta sirve para dividir. Si algún individuo decide emprender una lucha liberadora, es desacreditado, incluyéndolo en la lista negra, evitando de esta manera la realización, un antecedente obligatorio para la liberación. Otra característica de la antidialogicidad es la manipulación que a través de la ideología busca conformar a las personas en base a sus objetivos propuestos. En ocasiones la manipulación se da a través de pactos con la desventaja para los oprimidos. De la misma forma se imponen modelos de vida burgueses que entre las masas populares encuentra terreno fértil para lograr la manipulación oculta en los discursos. Sin embargo, la organización como antídoto es algo absurdo. Otra característica de la antidialogicidad es la invasión cultural de que son objeto los oprimidos. Estos son solo eso, objetos, mientras que los opresores son autores y actores del proceso. Es una táctica subliminal que se emplea para la dominación y que conduce a la inautenticidad de los individuos. Puesto a mayor grado de mimetización, la tranquilidad de los opresores aumenta. Proporcionalmente, por lo tanto, entre las masas populares ocurre una pérdida de valores, una transformación en su forma de hablar y se adhieren al opresor irremediablemente. Cuando hay invasión cultural, las relaciones padre-hijo se modifican para beneficio de los opresores, quienes suponen que deben educar al pueblo. Por el contrario, éste debe educarse en comunión. Lo que parece más cruel aún es que cuando un individuo oprimido intenta liberarse y lucha porque sus iguales lo hagan paralelamente,
se les clasifica negativamente. Para los opresores parece imposible escuchar las inquietudes del pueblo como si ellos no fueran capaces de pensar. Esa característica implica una visión concéntrica de la realidad, contraponiéndose a lo que se expuso anteriormente. Aparece la colaboración como una forma de emancipación del pueblo, pero esta no implica la existencia de un líder mesiánico, sino a través de la comunicación entre él y las masas quienes interactúan y se comunican con el compromiso mutuo de luchar por la liberación, descubrir el mundo, no adaptarse a él, ofreciéndose confianza mutua, de tal manera que se alcance una praxis revolucionaria. Tal situación requiere de todos los participantes la humildad y el diálogo constante. Además de colaboración, se requiere de unión para realizar un esfuerzo común que conduzca a la liberación, lo cual implica una forma de acción cultural que enseña el qué y cómo de la adherencia a la causa revolucionaria, pero sin caer en la ideologización, sino descubrirse a sí mismos como lo que es realmente una actividad humana. No es cosificación exarveda. Además de la unión, la acción dialógica requiere de la organización para evitar el dirigismo ideológico. Por el contrario, es un elemento constitutivo de la acción revolucionaria, misma que implica conexión entre la acción y la praxis, audacia, radicalizar, pero no sectarizar, y valentía de amar. Todas estas acciones deben ser claras sin caer en la ingenuidad. Obviamente, para que esta acción se realice, debe estar presente la disciplina, el orden, los objetivos precisos, tareas para cumplir y cuentas que rendir ante sus semejantes. De ninguna manera se trata de una actividad anárquica, sino el despertar para liberarse de la opresión en que se encuentran. La última característica de la acción dialógica es la síntesis cultural, que se da simultáneamente con la investigación temática, puesto que pretende superar las acciones opuestas emprendidas por los opresores, es decir, va más allá de la inducción, por lo que se trata de la fuerza de su propia cultura como un acto creador que los reivindica con otra visión de mundo distinta a la que se les impone sin cuestionarla.